Hola, muy buenos días a todas, a todos. Saludo con mucho gusto a nuestro vicecoordinador, a las y a los subcoordinadores y de manera muy especial a cada una y a cada uno de ustedes, integrantes de este histórico grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Por supuesto, también saludo a las y a los representantes de los medios de comunicación. Leí hace poco un libro, quizá algunos de ustedes lo han visto. El autor es Malcolm Gladwell y lo que hace es un análisis muy detallado sobre esta batalla histórica entre David y Goliat. Quisiera yo recuperar algunos aspectos de este análisis para después compartir con ustedes dos reflexiones que me parecen fundamentales en el momento histórico que vive México y el momento histórico que vive el Partido Acción Nacional. Como ustedes saben, esta batalla entre David y Goliat se dio en lo que hoy es Israel. En la frontera este hay una larga cordillera en donde están las históricas ciudades de Jerusalén, Belén, Hebrón. En la otra frontera está la costa que corre a todo lo largo del mar Mediterráneo. La zona de Cefelá es la que une ambos puntos, la zona de la costa con la zona de la cordillera, quizá la zona más hermosa de Israel, con unos bosques extraordinarios de robles, con paisajes de trigo, viñedos. El ejército filisteo, que originalmente es de Creta, son marineros, viene avanzando de la costa hacia las cordilleras y van hacia un punto estratégico para el reino de Israel en la punta de las montañas. En aquel entonces, el rey de Israel, Saúl, se da cuenta del movimiento del ejército filisteo y hace avanzar su ejército para detener el avance. Los dos ejércitos se van a encontrar justamente ahí en Cefelá, en un valle que se llama Elá. Y los ejércitos están literalmente en punto muerto, porque ambos están en la cresta de un monte, abajo de ellos el valle de Elá. Ninguno de los dos ejércitos puede avanzar porque implicaría bajar la cresta para después tratar de subir hacia el otro ejército, y esto pondría al que lo intentara en una posición de absoluta vulnerabilidad frente al otro. Llevan semanas los dos ejércitos ahí en punto muerto, y es entonces que los filisteos mandan a su mejor guerrero, a un hombre de más de 2 metros de altura, que baja la montaña y le grita al otro ejército que hagan lo propio, que envíen a su mejor guerrero, de tal manera que entre ellos dos puedan poner fin a esta disputa. Esto que se llamaba combate personal era una tradición en la época, era una manera de evitar una guerra con enorme derramamiento de sangre. Pero este hombre al que envían los filisteos es prácticamente un gigante. Es casi medio metro más alto que cualquier otro en el ejército. Tiene una armadura brillante de bronce, lleva una espada, una lanza, una jabalina. Es tan imponente que nadie en el ejército de Israel quiere pelear contra él. Y es entonces que quien decide dar un paso al frente es un joven pastor de nombre David. Y David dice: yo estoy dispuesto a combatirlo. Saúl el rey le dice: no hay manera de que tú puedas hacer frente a ese guerrero, pero el joven pastor insiste. Dice que él lleva años defendiendo a su rebaño contra los lobos, contra los osos, y que está dispuesto y que sabe que sí puede lograrlo. No deja ni siquiera que le coloquen una armadura. Se agacha, recoge solo 5 piedras y las guarda en el zurrón, en el morral de pastor. Y conforme se va acercando al guerrero imponente, el guerrero imponente le grita: acércate, para que le pueda dar de comer tu carne a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Cuando lo tiene un poco más cerca y se da cuenta de que trae un bastón, un cayado, el gigante le grita: ¿qué te parezco, un perro, para que te acerques a mí con palos? Y ese es el momento en el que David saca una piedra del morral,
una honda de su bolsillo, la coloca, la hace girar a enorme velocidad y sale disparada la piedra que le pega en el punto más vulnerable al guerrero gigante, le pega en medio de los dos ojos. En ese momento cae, quizá muerto, quizá inconsciente. David corre hacia él y con la misma espada de Goliat acaba con él. Y dice Gladwell en este libro que esta historia es fascinante porque prácticamente todo lo que creemos entender está equivocado. Y subraya dos grandes errores de interpretación. El primer gran error es pensar que en esta batalla David es la parte débil. En los ejércitos de la época había la caballería, la infantería pesada, los guerreros de a pie, como el caso de Goliat, y la artillería. Los artilleros son los arqueros, pero sobre todo son los honderos. La honda no es una resortera, no es un juguete, es un arma poderosísima. Cuando el hondero hace girar la honda, va a 6 o 7 revoluciones por segundo. La piedra sale disparada a casi 150 kilómetros por hora. La fuerza es más que suficiente para romper el cráneo de una persona. Por los tapices de la época medieval sabemos que los honderos tenían no solo fuerza, sino precisión, que eran capaces de golpear a un pájaro que iba en vuelo. De tal manera que David sabe perfectamente lo que está haciendo cuando enfrenta a Goliat con su honda. El primer gran error de interpretación es entonces pensar que David es la parte débil y quedémonos con esta frase porque solo trae una honda. El segundo gran error de interpretación es pensar que Goliat es la parte fuerte. Dice el texto que Goliat viene asistido por un ayudante y que camina muy lento. Si es un guerrero tan poderoso, ¿para qué necesita un asistente y por qué camina lento? Goliat le dice: ¿te parezco un perro para que te acerques a mí con palos? ¿Palos? David en realidad trae solo uno. Pero Goliat tiene un problema severo de visión. Se han escrito muchos artículos médicos sobre la probable condición de Goliat, quizá el más famoso, publicado en 1960 en el Journal de Medicina de la Universidad de Indiana. Y la explicación es más o menos esta. Es un gigante que padece acromegalia, tiene un tumor benigno que le presiona la glándula pituitaria, hace que se secrete una cantidad enorme de hormona del crecimiento. Es lo que han tenido los gigantes más famosos de la historia, como este que ustedes conocieron, el luchador André el Gigante, o como el hombre más alto que ha vivido. Y el efecto secundario más frecuente en la acromegalia es justamente el problema de visión. De tal manera que este guerrero, que a distancia parece sumamente poderoso, tiene como fuente de su aparente fortaleza la causa de su debilidad. En realidad, padece una severa enfermedad. Quiero compartir con ustedes dos reflexiones que me parecen pertinentes sobre el momento histórico que vive el PAN y que vive México. Y las dos reflexiones tienen que ver justamente con estos dos errores clásicos de interpretación. El primer error, pensar que David es la parte débil porque solo trae una honda. A mí me recuerda aquella frase del fundador del PAN, de don Manuel Gómez Morín, cuando dijo: nuestras armas son las ideas, no tenemos otras. Hasta ahí la frase sería como si David dijera: mi arma es la honda y no tengo otra. Pero Gómez Morín remata diciendo: ni las hay mejores. De hecho, la frase real pronunciada por Gómez Morín en 44 como jefe nacional del PAN es: ¿y qué armas para esta lucha? Las únicas irresistibles, las ideas, los valores del alma. Ni tenemos otras, ni las hay mejores. Y nosotros hoy en 2015, como Gómez Morín en 44, no tenemos presupuesto, ni televisiones, ni despensas que repartir, pero tenemos ideas, tenemos buenas ideas. Hoy en el PAN, nuestras armas son las ideas. No tenemos otras, pero tampoco las hay mejores.
Y la segunda reflexión es la relacionada con el segundo gran error de interpretación: pensar que Goliat es la parte fuerte en esta batalla. Goliat es como el PRI gobierno. Detrás de esa aparente fortaleza está la causa de su debilidad y padecen una enfermedad. Están tocados por todos lados. Empecemos por la economía, que hoy está estancada, no crece. La reforma fiscal propuesta por el gobierno ha resultado un auténtico desastre. Hoy 7 de cada 10 mexicanos consideran que su economía está peor de lo que estaba hace un año. El consumo se ha desplomado. La economía hoy no está creciendo ni siquiera la mitad de lo que crecía cuando gobernaba el Partido Acción Nacional. Lo mismo en materia de seguridad, el país está herido por la violencia. Decían ellos que era solo cuestión de cambiar la estrategia. Es hora que no sabemos en qué consiste la nueva estrategia. Claro que no ha disminuido la violencia y lo que sí ha aumentado 15 y 20% son los delitos de secuestro y de extorsión. En materia de deuda pública recibieron un país con una deuda históricamente baja como proporción del Producto Interno Bruto. Y solo en este año, por supuesto con el voto en contra del Partido Acción Nacional, pretenden endeudar a México a niveles que no se registraban, cuando menos, en los últimos 20 años. Y en materia de corrupción, un escándalo sucede a otro sin que haya explicación alguna. El PRI gobierno, igual que Goliat, tiene un problema de visión. Por eso es lapidaria la frase de The Economist cuando dice: no se dan cuenta que no se dan cuenta. Y padecen quizá la peor de las enfermedades en política. Tienen un tremendo déficit de credibilidad. La gente simple y sencillamente ya no les cree. Por eso hoy decimos con fuerza que este grupo parlamentario, que el Partido Acción Nacional está puesto y dispuesto para encabezar el cambio de rumbo que México está pidiendo a gritos. Un cambio de rumbo para volver a México a la ruta del crecimiento, para detener el endeudamiento irresponsable y corregir esa desastrosa reforma fiscal. Un cambio de rumbo para devolverle al país la paz y la tranquilidad. Un cambio de rumbo para limpiar la casa a partir del Sistema Nacional Anticorrupción. Un cambio de rumbo para cerrar la brecha que se ha abierto entre el gobierno y los ciudadanos. Un cambio de rumbo para devolverle a México la esperanza. Nosotros vamos a este periodo de sesiones con ánimo propositivo y absoluta claridad de nuestras prioridades. Nuestra prioridad máxima, sacar adelante el Sistema Nacional Anticorrupción para poner a los corruptos en su lugar, en la cárcel. La reforma para regular la deuda pública de estados y municipios y detener el endeudamiento irresponsable a manos de los gobernadores. Vamos a dar la batalla para corregir la tóxica reforma fiscal, porque eso es lo que tiene detenida la economía y México ya no puede esperar. Y vamos a la discusión en materia de seguridad pública con la claridad de que nosotros sí respetamos el sistema federal y respetamos nuestra tradición municipalista. Vamos pues a este periodo de sesiones con la fuerza que nos da la claridad de saber quiénes somos. Como dijo Tere, nuestra compañera, hace unos días, y dijo muy bien: nosotros somos un partido de ciudadanos, no de rebaños. Nosotros somos un partido de propuesta, no solo de protesta. Somos un partido de valor, no de temor. Somos un partido reformista, no conformista. Somos un partido de futuro, no de pasado. Nuestra mayor fortaleza está en nuestras ideas y está sobre todo en hablar con la verdad. Como dice Díaz Mirón, la verdad austera y sola brilla como el silencio de una estrella por encima del ruido de una ola. Es un gusto enorme estar de regreso en este grupo parlamentario, estar de regreso en casa. ¡Viva Acción Nacional! ¡Viva Acción Nacional! ¡Viva Acción Nacional! Muchas gracias. Gracias.